Hola, ¿qué tal? Mis queridísimos alumnos del taller de filosofía. Pues hoy comenzamos la lección número 2, que es como una introducción general a todo el curso. Comenzamos por aclarar una muy especial peculiaridad de la filosofía. Fíjense muy bien, por favor. Las ciencias particulares, física, química, matemáticas, biología, astronomía, etcétera. Desde luego, no astrología, esa no es una ciencia, esa es una vacilada, incluso medio luciferina. Las ciencias particulares no son capaces de determinar su propio objeto, ni definir su propia esencia, ni siquiera pueden determinar si ese objeto es real o no. Así, por ejemplo, la matemática tiene por objeto el número o la cantidad abstracta, pero no es en virtud de esta ciencia que el matemático sabe que existe el número o que el número es la cantidad abstracta. Aquel que lo sabe, no lo sabe en cuanto matemático, no, sino en cuanto posee una ciencia anterior. De modo semejante, la revolución en la física que causaron Newton en su época o Einstein en la suya, se debió a que sus respectivos hallazgos implicaban la necesidad de reformar absolutamente el modo de entender la física, para la cual debieron trascender, ir más allá de la física misma. Por ejemplo, cuando Albert Einstein, detrás de un telescopio, allá por 1900, la década de los 30 del siglo pasado, observando el Big Bang, demostrando que sí existía y asombrándose maravillosamente de que el Big Bang era no una teoría, sino un hecho real. Platicando con uno de sus compañeros, astrónomo también, le dijo, sería maravilloso saber qué ha sucedido desde hace 14,000 años a la fecha. Y Einstein le contestó, no, lo más interesante, trascendente y absolutamente necesario es conocer qué había antes del Big Bang. Esa pregunta de Einstein no es propia de la astronomía en cuanto tal. Al hacer esa pregunta, Einstein está haciendo una pregunta de estricto sentido filosófico. Otras aclaraciones importantes. Por ejemplo, la física en cuanto tal estudia el universo físico una vez que éste existe. La astronomía estudia el movimiento, las relaciones, las densidades, las velocidades de los astros, de las constelaciones, de las estrellas, pero una vez que éstas existen. La física no puede determinar el origen de los objetos. La astronomía no puede determinar el verdadero origen de los astros. La biología no puede determinar por sí misma el origen de la vida. La psicología por sí misma no puede determinar el origen del hombre, ni de la inteligencia, ni de la espiritualidad, ni de la voluntad. La biología no puede definir por sí misma el origen de la vida. Es justamente lo que estoy diciendo. Todos los hallazgos de las ciencias implican la necesidad de reformar el modo de entender cada una de las ciencias, para lo cual debemos trascender a todas ellas. Como en cualquier otra ciencia, el primer problema es que debe plantearse quién se inicia, debe plantearse que quien se inicia en el estudio de la filosofía es precisamente en qué consiste esta ciencia, qué es lo que se conoce por ella. La diferencia con las demás ciencias está en que al plantear esta primera pregunta, ya se está haciendo filosofía. La filosofía, en efecto, considera lo que son las cosas, y el mismo hecho de que sean
es decir, su objeto son las esencias y el ser de las cosas, no sus accidentes. Y no solo de algunas, yo mencioné 3 o 4, sino de todas. Este es quizás el primer aspecto fundamental de este conocimiento. Filosofía es algo que todos hacemos todo el tiempo y por lo tanto solo podemos comenzar a abordarla desde ella misma. Avancemos pues en la materia que hoy nos ocupa. Preguntar qué es filosofía significa buscar su definición. Para buscarla, sin embargo, no podemos recurrir a otra ciencia previa, sino que debemos partir por lo que ya sabemos. Nuestro punto de partida, por lo tanto, debe ser el uso común de las palabras para, a partir de del uso común de las palabras, iniciar nuestra cacería de la definición. En efecto, el significado de las palabras depende sobre todo de 2 factores: de su origen o etimología y de su uso. Las palabras son signos convencionales y por lo tanto significan sobre todo lo que las personas que las usan entienden por ellas. Pero de estos 2 elementos, la etimología suele ser un elemento condicionante del uso, que es el que determina la definición de las palabras. Una definición, pues, es un término compuesto que dice lo que es algo o lo que significa un nombre. Término compuesto porque son muchas palabras que unidas designan una única cosa, lo definido. Así, por ejemplo, decir figura de 3 lados rectos es lo mismo que decir triángulo, pero usando más palabras que lo definen. La segunda parte de la definición indica los 2 tipos de definición fundamentales. Aquella que dice lo que significa un nombre o definición nominal y aquella que dice lo que es algo o definición real. Tenemos, pues, a partir de ahora, 3 modos de acercarnos al concepto, que son como las 3 etapas de nuestra cacería en busca de la verdad. Partamos, pues, por lo más seguro y accesible, que es la etimología, y a partir de ella, cercando nuestra presa, a su vez, el criterio para formular una definición real lo más cercana posible a la verdadera esencia de esta ciencia madre, la filosofía, la madre de todas las ciencias, de todo el conocimiento. Número 1. Etimología. Etimológicamente, filosofía, con PH las 2, es una palabra griega compuesta por los sustantivos filos y sofía, que significan respectivamente amor y sabiduría, con la que la definición etimológica se enuncia como amor a la sabiduría. Aunque Platón atribuye su origen a los pitagóricos, no existe ningún registro de que esto sea realmente así. En todo caso, Platón la utiliza para diferenciarse de sus adversarios, muy bravos. En todo caso, pues, ¿cuáles eran los adversarios de Platón? Los sofistas, esos que ahora abundan y que brotan de las coladeras y se descuelgan de los árboles y parecen changoleones, quienes se consideraban a sí mismos sophoi, es decir, sabios o especialistas en sabiduría. Pero Platón, considerado el hombre más sabio de su época, como Sócrates su maestro lo fue en la suya, o Aristóteles en la suya, o Santo Tomás en la suya, o Lonergan actualmente y un siglo atrás Maritain, decían en cambio que ellos no eran ni son especialistas en sabiduría, sofista, ni un sabio, sofos, sino apenas un aficionado, un hombre que ama y busca la sabiduría, un filósofos,
un amante de la sabiduría. En cambio, pues aquel que se declara ya sabio, consumado, tiene el triste nombre de sofista. El verdadero filósofo es un buscador, un amante de la sabiduría. En su visión, el amor es sobre todo tendencia, movimiento hacia algo que, si bien se conoce en parte y se reconoce como valioso, aún no se lo posee del todo. Así, la filosofía no es propiamente sabiduría, sino una inclinación o tendencia a alcanzarla. Ojo que esto es fundamental. Repito, así la filosofía no es propiamente sabiduría, ya poseída, sino una inclinación o tendencia a alcanzarla. Claro, con muchísimo esfuerzo. Sea lo que sea esta sabiduría, lo cierto es que no es algo fácil de obtener, pues. No cualquiera es sabio, y los que lo son, tampoco lo son plenamente. Pero al mismo tiempo no parece posible carecer por completo de ella, pues al menos sabemos que existe, lo cual ya es conocerla en grado mínimo, y aun el más simple de los hombres reconoce a un sabio cuando lo ve. De un modo paradójico, pero perfectamente normal en nuestra experiencia, sabemos qué es sin saberlo por completo. Sabemos qué es sin saberlo por completo. Reconocemos la sabiduría al verla, pero el mismo hecho de reconocerla implica darnos cuenta de que nos supera. Nos supera. Propiamente no es posible alcanzar la sabiduría con las fuerzas humanas. Como dice Aristóteles al final de su Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, la sabiduría, fíjense qué genial Aristóteles, la sabiduría es algo divino, tanto por su sujeto, solo Dios puede poseerla, como por su objeto, las cosas divinas. Y sin embargo, intentar asomarnos a vislumbrar su sombra es lo máximo que podemos hacer, por lo que sería indigno de nosotros, de todos nosotros, no intentarlo. Habiendo apuntado este hecho fundamental, podemos entrar al problema de la definición nominal. Definición nominal de filosofía. La definición nominal apunta al significado de una palabra dentro de un determinado sistema lingüístico, respondiendo a la pregunta ¿qué significa tal o cual cosa? Según lo que acabamos de ver, es posible definir nominalmente la filosofía como participación humana en la sabiduría absoluta. Bien, esta definición incluye de modo ordenado e inteligente e inteligible todos los elementos esenciales para reconocer a la filosofía, pero, como toda definición nominal, aún no nos dice en qué consiste. En primer lugar, la filosofía se define por referencia a una sabiduría absoluta que, si bien no logramos comprender o abarcar, sabemos que existe. Y lo sabemos precisamente porque de modo parcial e imperfecto la conocemos. Hay algo, por mínimo que sea, de ella en nosotros. Está en nosotros de modo real, pero imperfecto y como prestado, porque no nos corresponde plenamente por naturaleza. Está en nosotros, fíjense bien qué belleza, por participación, como una especie de regalo divino. Pese a que este conocimiento es imperfecto y como prestado, es fundamental aquí distinguir entre conocimiento parcial e imperfecto y conocimiento falso. De hecho, no tenemos conocimiento perfecto de nada. Las esencias de las cosas nos son ignotas, dice Santo Tomás de Aquino en repetidas ocasiones. Y sin embargo, conocemos la realidad. Lo demuestra el hecho de que somos capaces de vivir en ella y dominarla según las exigencias
que ella misma nos impone. Conocimiento falso, por su parte, es una contradicción en los términos. Conocer es conocer la verdad de las cosas, aunque sea de modo parcial e imperfecto. Nuestro conocimiento es siempre limitado y avanzamos con mucha dificultad. Nunca terminamos por conocer nada, nunca. Sin embargo, este no terminar supone que sí hemos comenzado. La misma existencia del error y la ignorancia demuestra que tenemos verdadero conocimiento, pues si no fuera así, ¿cómo podríamos siquiera concebir la posibilidad de equivocarnos? ¿Cómo podríamos carecer de algo que no podemos poseer? El hombre puede poseer aquello que se llama sabiduría, aunque no sea capaz de agotarla. Pero así como cuando veo a un hombre de lejos, pese a que no alcanzo a delimitar su silueta y menos aún su identidad, igual puedo afirmar que veo a ese hombre, porque sé que no puede ser otro. Así también, lo poco y nada que alcanzamos a vislumbrar de la sabiduría completa es realmente sabiduría. Sabiduría y filosofía difieren solo por grado, no porque sean cosas diversas. La cuestión entonces es saber en qué consisten ambas. Un último punto es digno de atención antes de proceder a definir. Si filosofía es sabiduría participada, significa que la filosofía es la primera y la mayor de todas las ciencias. La sonrisa irónica que esboza en este momento el mirón posmoderno, el mirón LGTB, el mirón chairo de Morena, bueno, pues ni modo, no hace esto sino confirmar nuestra tesis. Si este lector, ese mirón, tiene razón y resulta que la física es la primera y mayor de las ciencias, entonces la física sería la única verdadera filosofía. Pero aquí la cuestión es importante porque manifiesta el peligro de aferrarse a las meras palabras, olvidando su real significado. Filosofía no es siempre lo que hacen los filósofos. De hecho, muchos de ellos, la inmensa mayoría, se cuentan entre los mayores necios o charlatanes de la historia. Lamentablemente, la UNAM, el POLI y otras muchas universidades en todo el planeta se dedican a estudiar la historia de la filosofía, que es la historia de los errores de los filósofos no realistas, pero no enseñan verdadera filosofía, salvo contadísimas y privilegiadas excepciones. Filosofía, en cambio, es lo que sabe el sabio. Es por tanto desde la figura del sabio que intentaremos buscar la definición real de filosofía. Definición real. La definición real es aquella que expresa lo que una cosa es, manifestando su esencia. Responde a la pregunta, ¿qué es tal o cual cosa? A diferencia de las definiciones aludidas, esta va más allá del nombre, apuntando a la naturaleza misma de las cosas. En palabras de Santo Tomás, la esencia es lo significado por la definición. Real, la figura del sabio. Buscando esta definición, Aristóteles identifica al inicio de su metafísica, a partir de la opinión común, 6 características del sabio, para que hagas tu propia autocrítica y vayas pensando si lo eres. Primero, el sabio lo sabe todo en la medida de lo posible, sin tener ciencia de nada en particular. Ya no es un físico, un químico, un matemático, pero es superior a todos ellos. Es lo que distingue al sabio, que sabe todo, del erudito, que sabe muchísimas cosas, pero no es filósofo. Además, conoce las cosas difíciles, que no cualquiera conoce. Esa fue la 2.
conoce las cosas más difíciles que no cualquiera conoce, y las conoce de modo preciso y sin error, es decir, con acribeia. Apréndanse ese terminajo griego hermosísimo. Las conoce de modo preciso y sin error, es decir, con acribeia. Por ejemplo, la expresión que dice, lo que es, es. Por eso el filósofo sabio, el verdadero sabio, es más capaz de enseñar. De hecho, notamos que alguien sabe cuando es capaz de explicar las cosas más difíciles de un modo que cualquiera puede entender. Esa fue la 4. La capacidad de explicar las cosas más difíciles de modo que cualquiera las pueda entender. Característica número 5 del filósofo. Por otra parte, tiene un conocimiento que es buscado por sí mismo, no por lo que le permita obtener. El filósofo no busca poder, ni fama, ni honores, ni placeres, ni riquezas. Es famosísima entre nosotros, los estudiosos de este campo, una anécdota sobre la vida de Aristóteles. Cuenta la historia de Aristóteles y de Alejandro Magno, que una vez, en una de sus tantas excursiones de conquistas a miles de kilómetros de Atenas, Alejandro Magno, y Aristóteles era su maestro, regresó cargado de elefantes con maravillosos tesoros, oro, plata, especies, perlas, seda, animales exóticos, especias exóticas, etc. Y le dijo a Aristóteles, maestro, aprecio tanto tu sabiduría y quiero tanto a tu persona, que te ruego te pasees entre mis innumerables tiendas para que escojas algo, ya sea poquito o mucho, lo que tú quieras, para tu uso particular. Y entonces Aristóteles durante algunos días se paseó alegremente, con admiración, observando con mucho detalle todas aquellas enormes riquezas que le había traído Alejandro, y que le estaba obsequiando de modo específico al gran Aristóteles. Y después de varios días de observación, regresó a Palacio Real y a decirle a Alejandro una frase lapidaria. Alejandro, ya me paseé por todas tus tiendas y observé con admiración todos los objetos que trajiste. ¿Y cuáles escoges para ti, querido maestro? Y Aristóteles le contestó, ni un alfiler siquiera, porque mira nada más cuántas cosas inútiles me has traído. Y se salió sin haber tomado para sí ni una sola de aquellas maravillosas cosas. Creo que con esta anécdota queda bien claro que no, al filósofo no le interesa la posesión de las cosas materiales. Característica número 5. Por otra parte, tiene un conocimiento que es buscado por sí mismo, pues, no por lo que le permita obtener. Ahí está la anécdota de Aristóteles. De hecho, todas las ciencias son más necesarias que la sabiduría para vivir en el mundo de la realidad, pero ninguna de ellas es mejor que la filosofía. Apréndanse eso, por favor. Y finalmente, la característica número 6. En virtud de su conocimiento universal, el sabio es capaz de ordenar y por lo tanto está llamado a regir a todos los demás saberes. Bien, mis queridos amigos, esta fue nuestra segunda lección. El video se los mando hoy mismo sábado a lo largo de las próximas horas y espero su tarea para lo antes posible, resumiendo en unas máximo 20 o 25 líneas, no más de una página de Word, tamaño carta, letra de 12 puntos, su tarea con el resumen, lo que hayas entendido y alguna aportación que ya he recibido de parte de algunos alumnos
que de manera brillante expresan sus propios puntos de vista y nos dan sus riquísimas aportaciones. Bien, muchas gracias y hasta la próxima semana con nuestra tercera lección. Dios los bendiga, Dios los acompañe y les permita acceder a la sabiduría. Gracias.